Hay un tema que quiero enseñar o predicar en esta mañana y se titula El ejército que abandona a sus heridos. El ejército que abandona a sus heridos. Hace muchos años me dolió tanto porque alguien me regaló un libro escrito por un escritor británico, llamaba Robert Barriger. Y el título de este libro era precisamente este: El ejército que abandona sus heridos. Me lo leí como unas 3 veces y alguien me dijo, préstemelo. Se me olvidó decirle que era con carácter devolutivo. Nunca lo devolvió y no me acuerdo qué fue. No me acuerdo. Yo tenía en la biblioteca, tengo una gran cantidad de libros a leer. Pero cuando le presto un libro a alguien, entonces tengo una agenda. Escribo el día, la fecha, el año, la hora, el día, todo y a quién se lo presté. Porque se me olvida. Y esa vez no lo anoté porque estaba de salida por allá para Arauca, eso fue en Yopal. Estaba de salida para Arauca. Me han invitado a una campaña. Y se me perdió el libro. Pero saqué unos apartes de ese libro que me gustó tanto la historia. Y el ejército que abandona a sus heridos, y básicamente o especialmente cuando se trata de ciertos pecados. ¿Usted no ha visto cuánto nos están señalando? Así es. Una lucha frontal tuve yo con el pastor allí en Puerto Rico. Lo cierto es que de tarde a mañana se desapareció el pastor. Pero los hermanos pensaban que yo no sabía nada y tan pronto se iba a desaparecer un pastor. Me llamó y me dijo, Aníbal, van a trasladar el pastor de allá, van los directivos para allá, y eran las 10 de la noche. Entonces los hermanos me dicen, usted no sabe. Le dije, claro, yo sé primero que usted. Tuve una lucha con el hombre, no cuerpo a cuerpo, sino porque se comprometió a dejarnos a nosotros por el suelo, por el piso, con argumentos no válidos. Le prohibió a los hermanos la comunión con nosotros o conmigo. Y una cosa que yo hice fue trabajar, porque en este momento hay una gran cantidad de congregaciones o creyentes que están enfermos totalmente. Tienen enfermedades de esas que llaman enfermedades huérfanas. Saben de dónde salieron, ni saben el tratamiento. Y yo con mi esposa nos propusimos hablarle a ellos, a curarles esa enfermedad. Y no acepté a ninguno, hermano, todavía no, para evitar que sigan hablando. Lo que sí yo le dije a él, y yo no le cerraba las puertas a ninguno. El ministerio que el Señor nos había dado, era un ministerio de restauración, de sanar, de echarle aceite, bálsamo, de curar las heridas. Y se empeñó. Entonces, especialmente cuando se trata de ciertos pecados. Mire que tratamos el divorcio como si fuera un pecado imperdonable, el adulterio como si fuera un pecado imperdonable. Muchas cosas. Como si el Espíritu Santo no nos fuera dado para perdonar nuestros pecados, para nosotros salir adelante. Pero no obstante, hermano, no obstante, muchas veces aplaudimos al reo más vil que se convierte, al drogadicto, al narco que llega a los pies de Cristo. Estas personas pueden contar sus testimonios libremente, pero al pecado
o al cristiano o al hermano que ha pecado, oígalo bien, al hermano que ha caído en pecado, lo tratamos como un malhechor, como cualquier persona, y se señala y se critica. Esto me pasó a mí, hermano. Mire, yo he tenido, se los voy a confesar a ustedes, yo he tenido que llorar noches enteras pidiéndole perdón al Señor. He querido desgarrar mi alma y corazón de mirar las injusticias que yo como pastor cometí contra los creyentes, de desecharlos, hermano, de señalarlos, de prohibirle a la iglesia que se juntasen con ellos. Esto es pecado. Esto es un pecado, hermano. Porque eso hace uno, y si uno tiene la oportunidad, señala desde el altar, hermano. Y uno se convierte en un juez. Y el juez es el que juzga. Yo fui juez de paz en el Casanare y estudié en la Escuela de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en Bogotá. Hacía el trabajo como juez de paz y me tocó hasta dictar órdenes de captura, hermano, y de señalar y de condenar según la ley. No sé si esto fue que se me pegó para ejercerlo en el ministerio, pero eso es lo que está pasando allá. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí somos totalmente diferentes. Una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Hermanos, y llorar pidiéndole perdón al Señor. De señalar a un hermano que ha cometido un pecado como el malhechor de la iglesia. No le hables más. Es un pecador. Nadie lo visite. ¿Y sabe qué es lo último, hermano? Que uno dice, y le dice uno a la iglesia, esto es la retribución de Dios por el pecado que cometió. Y lo deja uno a la deriva, hermano. Mire que esos hermanos heridos, si verdaderamente han conocido a Dios, se sostienen. Así sus pies tiemblen, sus manos tiemblen, pasen 1000 pensamientos por su cabeza. Ellos dicen, mis ojos he puesto en el Señor y puesto los ojos en Jesús. Pero muchos no hacen eso. Muchos mueren espiritualmente. Y lo que uno dice es, mire, vea, señalándolo, no fue capaz de la disciplina. Y uno se ríe entablándole disciplina a los creyentes, hermano. Y con amor, ¿y qué? Se corrige el pecado. Y como a este le tengo tantica rabia, entonces no le voy a poner 6 meses, le voy a poner 1 año para que aprenda. Y le establece una disciplina en un documento junto con los diáconos. Y ahí quien le avive ese juego de la maldad a uno. Sí, hermano, ese hermano, eso es así. Eso toca meterles 1 año para que aprenda a barbar. ¿Qué cosa? Pero la Biblia dice que lo que son espirituales en la iglesia restauren y sanen a aquellos que han sido heridos. Dice Gálatas 6:1. Ellos, hermano. Restauren. ¿Por qué? Porque después de heridos pueden desarrollar, óigalo bien, un término militar que se llama el ojo del tigre. Yo estuve en el ejército en el año 88, 1988. No en el 98 ni en el 2008. Y ahí salí para la escuela de suboficiales Inocencio Chincá, en Tolemaida. Hice el curso de suboficial y salí a terreno. En el 88 había entregado yo la licencia. Era pastor de una iglesia trinitaria muy conocida aquí en Colombia. Pero tuve una conversación con un anciano y me llenó
tanto de expectativa y de admiración lo que el anciano me enseñaba acerca de la unicidad de Dios. Y tomé la decisión de retirarme de la iglesia, entregar mi licencia, irme. Yo digo, bueno, si el Señor me va a llamar, quiero que me llame a donde yo quiero ser salvo. Porque sabe una cosa, hermano, cuando uno tiene sed y va por la sabana, el primer charco que usted encontró, de ahí tomó agua. Y el Señor a mí me había rescatado de las drogas en Bogotá, en la calle del Cartucho. Yo me volé de mi casa a los 10 años, hermano. A los 10 años. Me fui con un compañerito del colegio, estábamos en primero. Y se llamaba, le decíamos Juanito, Juancho. Y nos fuimos para Bogotá. La mamá y el papá de Juanito eran drogadictos. Y era un infierno esa casa. Entonces yo le dije, Juanito, aquí no podemos vivir. Nuestra casa está en las calles y nos fuimos para las calles de Bogotá. 2 niños de 10 años, 10 años y medio. Yo había terminado quinto de primaria y estaba en el colegio cuando eso era primero bachillerato. Y caímos a las calles. Y anoche me llamó, me trajo unos recuerdos cuando estábamos con el hermano allá en el asadero. Y era que yo me paraba allá en la puerta a esperar que las personas comieran pollito, y lo que dejaban, yo corría. Antes me tocaba ganarle al mesero, porque si no el mesero me dejaba sin cena. Y le caía yo y lo que pudiera agarrar, Juancho por un lado y yo por el otro. Y lo que agarramos, esas papas partidas, esos huesos de pollo, todo le echábamos mano y corra por allá a comer. A la 1 de la mañana nos íbamos a las canastas, a las cestas de la basura, a revolcar y a comer comida vinagre. Y dormíamos en los puentes, debajo de los puentes, nos arropábamos. La colchoneta no era un paraíso, hermano, era un cartón que encontrábamos en la basura. Nos acobijábamos con el periódico El Tiempo o El Espectador. Y la almohada, hermano, no era de plumita ni de agua, era un ladrillo, era una piedra. Y así durábamos muchos días y años en las calles. Robábamos las abuelitas, hermano. Ancianita que se dejaba, le rasgábamos las orejas a robarle los aretes. Y empezamos a consumir marihuana. Empezamos a oler Boxer, gasolina. Necesitábamos doparnos para poder delinquir. Y en uno de esos trabajos, estábamos trabajando un día, la policía hirió a Juanito y lo mató. Entonces yo salí corriendo, me devolví, Juanito ya estaba sin signos vitales, y salí corriendo y me metía a una alcantarilla, y habían otros peores que yo. Y me sacaron y me pegaron unas puñaladas en el cuerpo y me dejaron botado en el agua. La policía me recogió y me llevó para el hospital. Un niño, solo huesitos, hermano. Solo huesos, ya no salía sangre, salía agua, porque el agua que nosotros tomábamos era cuando llovía por las calles. Con un vaso tomábamos agua, porque nadie nos regalaba ya. Mucho piojo en la cabeza, uñas largas. Y me botaron a un hospital y me botaron allá a donde ya no había nada que hacer. Nadie respondía de mí. ¿Dónde está el familiar? Y si usted no tiene un familiar, no lo atienden. Le aplican una inyección para el dolor y lo botan por allá. Y yo recuerdo que era un domingo esa vez. Y allá al hospital, a ese cuarto donde tienen ya los muertos y los que están ya para morirse, los que están haciendo fila para morirse. Allá llegó una ancianita, hermano, de esas ancianas que cuando levantan sus manos, las puertas de los cielos se abren, las ventanas se abren. Y la anciana me habló al oído y me decía: niño, le han hablado de Jesús. Y yo
no tenía fuerzas para poder responderle, y yo solamente hablaba con mis cabecitas, apenas hacía que no y que no. Y recuerdo que ella puso sus manos temblorositas sobre mi frente y sobre mi pecho, y comenzó a invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Comenzó a hablar con Dios y comenzó a decirle: Señor, este joven en esta mañana, este niño, yo te lo entrego a ti, y si va a servirle a usted, levántalo de ese lugar. Y mi cuerpo comenzó a moverse, y entonces los médicos corrieron y dijeron: sí, ese muchacho tiene vida, ese niño tiene vida. Y la anciana dijo: todos los gastos que le hagan a este niño van a correr por mi cuenta. Pero hasta el día de hoy no sé quién era esa anciana. Yo salí de ahí, pero volví a caer a las calles, a lo mismo. Una vez había un pastor predicando, y yo iba pasando, ya estaba solo. Juanito ya lo habían sepultado como NN. Yo iba pasando con el diploma de loco, el costal a la espalda. Yo sentí que algo me movió y me detuvo, y mis pies no podían andar más. Yo iba a echar un paso, y me sostenía mis pies, mis manos no me daban. Yo dije: ¿qué pasó? ¿Será que me voy a morir? ¿Me voy a enfermar? Y el pastor estaba diciendo allá: aquellos que necesitan al Señor, aquellos que están en las calles perdidos. Yo no pude andar, y yo caí al suelo y comencé a llorar. Y de ahí comenzó mi vida con el Señor. Y hasta el día de hoy, el Señor me ha ayudado. Con luchas, con pruebas, con dificultades. Por eso la Biblia dice: a los que son espirituales en la iglesia, restauren y sanen a aquellos que han sido heridos. Porque una vez sanados, después de ser heridos, sanados, entonces desarrollan el término militar que se llama el ojo del tigre. Y escuchen bien, el ojo del tigre, ¿en qué consiste, hermano? Al desarrollar este término militar, pueden ser de un gran valor para alertar a los demás. Quiere decir que si un soldado es herido en combate, él va a desarrollar este sentido, o ese término militar, de poder alertar a sus compañeros de un peligro. Quiere decir que van pasando por ahí, y sabe algo, se propuso algo, porque fue herido en combate, y comienza a desarrollar la astucia del enemigo. Entonces él dice: el enemigo actúa de esta forma, no pasemos por ahí porque puede ser un peligro. Eso es el ojo del tigre. Y eso significa un gran valor para alertar a los demás. Y en la iglesia se puede también saber cómo ataca el enemigo. Después de que se restaure una persona, esa persona va a alertar a muchos de la congregación y va a decir: hija, no haga eso, a mí me falló. Hermano, no haga eso, yo pasé por ahí. Y así le dicen hasta los padres a uno, ¿cierto? Mi hijo, no haga eso. Y uno comienza a escuchar los consejos de los ancianos, de cómo ellos cayeron, pero cómo se levantaron. Y si usted no le enseña a sus hijos, tiene que enseñarle cómo son las astucias de Satanás, para que ellos desarrollen eso, hermano. Ellos desarrollen y ellos lo pueden transmitir. Me llama la atención una historia en la Biblia, y la Biblia dice que David huyó a la cueva de Adulán, ¿cierto?
Y allí había un poco de gente, o llegaron a él, se fueron y se unieron a él. Mire lo que dice la Biblia, los que estaban acabados, hasta endeudados, hermano. Todos los que le debían al Banco Bogotá, a Caja Social, a Bancolombia, llegaron a la cueva de Adullam. Los de espíritu quebrantado, los afligidos, los endeudados. Usted reúne a esas personas están acabadas moralmente y hasta físicamente, porque usted tiene una deuda, hermano, y usted no sabe cómo pagar, hasta ni come. Y pone a aguantar hambre hasta la misma familia. Y todas esas personas llegaron donde David. Eso se llama amistades estratégicas, hermano. Y de ahí salen esos 300 y fueron llamados los 300 valientes de David. ¿Cómo fueron? ¿Qué hicieron para entrar ahí? Ya entraron fortachones, entraron con un espíritu altivo, ya bonito, bien armados y con todo. Pero antes los mirábamos acabados, endeudados, sin nada, sin ganas de vivir. Las deudas lo llevan a uno que si usted está endeudado y no puede pagar, se ahorca, se mata. Y hoy en día ya el banco ya no perdona, ya le queda a la esposa o al hijo la deuda. Primero sí, primero usted moría y se terminaba la deuda. Ahorita no, ahorita pasa al otro y tiene que pagarlo. Entonces, el ojo del tigre consiste en eso. Muchas jovencitas. Miren, hermanos, que el diablo a usted no le presenta cosas feas. ¿Para qué? ¿Para qué le va a presentar Satanás cosas feas? Él le presenta lo más bonito que haya, poderlo desviar del camino del Señor. Por eso el que ha sido herido desarrolla este término para decirle a los hermanos: no haga eso, no mire eso, porque yo ya pasé por ahí. El ojo. Hay otro término militar que se llama el juego amigo. Dígalo bien. El juego amigo puede ser una de las cosas más desalentadoras para un ejército. Y es cuando usted mismo mata a su compañero, a su lanza, por X o por Y motivo, por accidente. Y eso suele suceder en las guarniciones militares, porque hay muchos soldados que son desobedientes y ellos se van, no salen por la guardia, sino salen por otro lado. Sucedió en el tiempo que yo estuve, muchos soldados evadían, correcto, ese es el término, salían y se iban a las 12 y el que lo dejaba salir entregaba guardia, se iban a las 11 y el que entregaba guardia entregaba a las 12, entonces entraba otro que no sabía. Y entonces cuando ya llegaba el otro de la calle por allá, de hacer sus cosas, sus fechorías, entonces de entrar y nada. Y entonces corría hacia la garita y el soldado que estaba en la garita le disparaba y lo mataba. Cuando se da cuenta, ay, era Pérez. Había salido en el turno del compañero anterior. Y ese juego, amigo, es desalentador para un ejército. Cuando en una batalla hay confusión y un soldado es muerto por alguien de su propio batallón. Y esto sucede a menudo y es muy triste, porque uno como padre lo llaman a usted y le dan la noticia: su hijo murió, estaba en el ejército prestando servicio o era un soldado profesional. Su hijo murió. Y desalentador para un padre cuando le digan: lo mató un compañero. Fuera en la línea de batalla peleando contra el enemigo. Para muchos padres de familia es un orgullo. Murió en la línea defendiendo la patria. Pero que le digan: lo mató un compañero de su misma escuadra, de su mismo batallón, de su mismo, un mismo amigo. Eso es desalentador. Y mire, hermanos, desalentador también cuando vemos fuego, amigos, dentro de la iglesia. Desalentador. Cuando no es por accidente,
Cuando son personas justificadas, hermano, que quieran justificarse por una arrogancia espiritual. Y son personas que sienten y piensan que tienen el derecho de juzgar a otras, quienes según ellos están equivocados. El juego amigo en el contexto de la iglesia es doloroso, hermanos. Es mortal, es doloroso. Mire que David mencionó esto. Y por allá en el Salmo 55, David lo menciona, recordando el ataque de uno de sus mejores amigos. Bendito el nombre de Jesús. Si fuera su enemigo o su adversario el que lo atacaba, lo podía entender David, o nosotros lo podemos entender, nuestro enemigo. Se podía, era entendible, hermano. Pero él habla y dijo que la traición más grande que sintió fue cuando el ataque vino por su amigo. En el versículo 13 y 14 nos habla. Fue por su amigo. Y David tiene que decir, antes íbamos a la iglesia juntos. Tomábamos la cena en la casa de Dios, juntos. Caminábamos en celebración de celebración. Y ahora que tú dijiste, mi amigo, eres quien hace la herida más profunda. Mi pregunta es, ¿por qué en la iglesia somos tan desleales? Bendito el nombre de Jesús. Debemos de entender que tenemos un solo enemigo, hermano. Solo enemigo, y usted y yo lo sabemos perfectamente. Y no puede estar a nuestro lado, ni a nuestra izquierda, ni a nuestra derecha. Hay que usar la koinonia. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. Y en armonía. Usted sabe qué es armonía, hermano. En términos musicales, todos con un mismo boceto. Todos unidos. Es armonía. Y sigue el Salmo hablando, es como el bueno león. Y termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay koinonia, hermanos, cuando hay amor entre nosotros, es que el amor cubre multitud de pecados. No importa la falta que nos haya cometido nuestro hermano, tenemos amor hacia nuestro prójimo, amor a nuestro hermano, tenemos koinonia, debemos amarnos unos a los otros, y la mejor forma es abrazarlo y decirle, usted va a salir de esta, porque aquí está la iglesia, aquí estoy yo y le vamos a ayudar, pero vamos a ser victoriosos en el nombre de Jesús. No es alejándolo, no es juzgándolo, no es señalándolo, sino diciendo, usted y yo vamos para arriba, porque hay una esperanza gloriosa en el reino de los cielos. Aleluya. Qué fácil es criticar cuando cae alguno por la vergüenza que trae a la iglesia. Pero David no lo hizo. Cuando oyó que su atormentador, el rey Saúl, había caído, David rasga sus ropas, empezó a llorar y dijo, ¿cómo han caído los grandes? No lo digas en Gad, segunda de Samuel, no lo digas en Gad. ¿Por qué David decía eso? Que no lo digas en Gad, porque era la ciudad de los filisteos. Y cada que moría uno grande en Israel, ellos celebraban y hacían fiesta. Y David dice, no lo digan allá. Ha caído uno grande, ha caído un valiente. Goliat era de Gad. Y lo que David lamentaba es cómo el mundo se burlaba de la caída de los grandes. Yo quiero decirle en esta mañana, hermano, recuerde que la iglesia tiene un enemigo, sus armas son reales, habrá herido, pero es más fácil sanar a un soldado herido y devolverlo a la batalla que entrenar a un nuevo soldado y sacarlo a que pelee. En la iglesia es una iglesia de restauración. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios
que no se complace en lo malo. Él ama al pecador, Él ama y perdona al pecador. ¿Quién éramos nosotros en el mundo? ¿Qué hacíamos nosotros en el mundo? Y no es que no es que nosotros hayamos aceptado a Dios, no, Dios nos aceptó a nosotros con todos nuestros pecados, con todas nuestras cosas, nuestras malas procedencias, nuestro malo vivir, nuestras falsas palabras, pero Él abrió sus brazos y tuvo misericordia de nosotros, y hoy estamos en este camino de salvación, y hoy estamos diciéndole a los perdidos que hay una solución. Aquellos quebrantados tenemos que ir a buscarlo para sanar y vendar sus heridas y decirle que esta iglesia es una iglesia totalmente diferente, llamada a restaurar al perdido, a curar la perniquebrada, a llevar buenos datos de salvación y de vida eterna. Aleluya. Tenemos un Dios perdonador, amoroso, lleno de misericordia. Yo creo que esto es suficiente para nosotros seguir. Esas lágrimas que yo botaba de dolor y de angustia, ¿sabía qué ha hecho el Señor? Me ha puesto a llamar a muchos. Me ha tocado llamarlos para pedirles perdón. ¿Cuándo yo lo hacía? ¿Cuándo? Yo decía, si se me va uno, aquí tengo 300, tengo 200, si se me va uno, llegará otro. Pero qué mal pensamiento el mío. Cuando Jesús dejó 99, ¿cierto que sí? Una. Estaban los apriscos, heladita, partida, pero el orgullo. Un hermano muy bueno en Yopal. Y una madrugada a las 5 de la mañana, el Señor me inquietó en mi corazón como a 1, 2 de la mañana, y me levanté a orar. Y me puso en mi mente ese hermano. Un poquitico que le tenía. Y comete una infracción al Código Penal. Y le cayó el juez con todo el peso de la ley. El reglamento interno decía que de 6 a 1 año. Consulté a mis directivos. Usted tiene la autonomía. Y entonces dijo, me la va a pagar. Llegó el momento de mi venganza. Lo llamé, lo puse en el parador, lo maltraté con palabras, le hice un escarnio y le apliqué 2 años de disciplina. Y esa noche el Señor me dijo, debes perdonarlo. Entonces me puse a llorar y me puse a decir al Señor que lo perdonaba. Lo perdoné. A los 3 días volví a sentir lo mismo. Y el Señor me volvió a hablar y me dijo, tienes que perdonarlo. No, pues que yo ya lo perdoné, ya. Digo, no, así no es el perdón que yo necesito. Me tocó llamarlo, hermano. A las 6 de la mañana estaba yo timbrándole al hermano. Y lo saludé y comencé a llorar. Y él, ¿qué pasó, hermano Aníbal? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se murió la hermana Mespa? ¿Quién se murió, hermano? No, pero ¿qué pasó? No podía, hermano, y me tocó pedirle perdón. Yo pensé que me iba a tocar ir hasta allá, y si me hubiera tocado hubiera ido hasta allá, pero me atendió, hermano, y estaba con su esposa, sus 3 hijos, toda esa familia. Yo la recogí de la calle, eran drogadictos todos, y a todos eran 11, y todos los bauticé en el nombre de Jesús.
Y yo comencé a pedirle perdón y él comenzó, sí, hermano, tranquilo. Cuando escuché por allá, todos se reunieron en la sala, no habían salido todos a trabajar, estaban en la sala y estaban hablando en lenguas. Y le decía el hermano Aníbal, me llamó, me está pidiendo perdón por algo que sucedió hace 4 años. Y él me decía, hermano, el Señor también me dijo que usted tenía algo que decirme. Y entonces yo le dije, Señor, pero ¿qué me tiene que decir? Yo no he cometido errores contra él, ni él contra mí. Pero entonces era eso, que yo tenía que llamarlo para pedirle perdón, hermanos, por las injusticias, hermano, que uno comete. Uy, hermano, con Dios las cosas se hacen bien, o mejor no las haga. A medias no las haga, hermano. Eso Dios le pasa factura. Y eso es igual que uno con un niño, hermano. El niño le puede cometer 3, 4, 5 pataletas y uno le va diciendo, le voy anotando, papi, le voy anotando. Y a usted le coge el iPhone y se lo parte de 3 millones, lo partió, le voy anotando. Le cogió el ventilador y se lo partió, le voy anotando. Pero el día menos pensado, estar en la mesa y le deja caer una cucharilla al suelo, eso era lo más mínimo y con eso usted le cobra todo. Así es el Señor. Así es el Señor. Por eso, hermano, nuestros pies tienen que ir derechos, que no se desvíe nuestro caminar. Perdonar hay que hacerlo, hermano, para que Dios escuche nuestras oraciones, nuestros ruegos y nos perdone. Primero nosotros tenemos que perdonar, y no solamente perdonar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, sino perdonarnos nosotros mismos. Desde ahí comienza, pidiéndonos perdón nosotros mismos. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos el mejor Dios. No un Dios mejor, no, es el único. Dios es único. Tenemos al único Dios. Por eso, hermano, en esta mañana yo les invito a estar en pie. De pronto usted tenga algo en su corazón, yo qué sé. Es de humanos. Somos humanos. Y precisamente el Señor experimentó eso. Le dio hambre, le dio sed, lloró. ¿Usted cree que su cuerpo no experimentó fiebre de andar por allá en el desierto? Frío, claro. Y Él dice, en el mundo tenéis aflicción, habrá problemas, habrá dificultades, pero no se asusten, no tengan problemas. Yo he vencido el mundo, ustedes también vencerán. Y es que aquí no estamos con cualquier Dios, hermano, estamos con el único y soberano Dios. Aquí no le servimos a cualquier Dios. Aquí está el único que venció la muerte y al diablo en la cruz del Calvario. Aquí está este lugar, hermanos. Aquí está este lugar. Yo no sé qué tenga que decirle usted al Señor en esta mañana. El único que conoce con su condición es Dios y usted mismo. Pero aquí está el Señor para restaurarnos. Y para restaurar, hermanos, no estamos para criticarnos, no estamos para señalarnos, no estamos para juzgarnos, estamos para amarnos, porque tenemos un lugar en común para llegar, es el reino de los cielos. Que seamos todos los que estemos aquí, y los que se añadan en la iglesia, y los que hacen parte de la iglesia. No podemos permitir que nos enfermemos aquí. No, hermano, si nos enfermemos aquí tenemos nuestro sanador. No es el médico, porque el médico da una receta y da una medicina. Aquí tenemos a nuestro sanador. Aquí está el que lo puede todo. No sé cuál sea su condición, no sé cuál sea tu problema, pero aquí está el lugar preciso. Aquí está el momento preciso en esta mañana en que usted puede ser restaurado o restaurada en el nombre de Jesucristo. Soberano y eterno Dios, en esta mañana aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Tú conoces. Oh, Sahabayabaja.
Misericordia grande. Oh, Samaya Bahayabas. Oh, bendito, bendito. Tú conoces nuestro entrar, tú conoces nuestro salir, tú conoces nuestros pensamientos. Tú eres el único que puede hacernos una radiografía a cada uno de nosotros y saber a dónde está nuestra falla, a dónde está nuestro dolor, a dónde está nuestra enfermedad, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero aquí estás tú en esta mañana, Señor, para restaurar corazones, para restaurar vida, para restaurar cuerpo, para ser unas nuevas criaturas en esta mañana.